que esto es insuficiencia respiratoria, ¿tá? En función de todo lo que venimos estudiando, de la mecánica ventilatoria y de lo que son los patrones respirométricos, los volúmenes, acá podemos ir viendo cómo la aplicación clínica, ¿tá? Tenemos que, entonces, en el sistema respiratorio se da para el intercambio gaseoso, entonces nosotros podemos medir la presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2, cuando tiene la A minúscula es arterial, cuando tiene la A mayúscula es la alveolar, y bueno, y vemos que la V es el volumen, la Q es la perfusión, tenemos la relación volumen-perfusión, y la barrera hidroalveolar o capilar, ¿tá? Nosotros acá definimos como insuficiencia respiratoria al descenso de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, y lo que tenemos ahí es una insuficiencia respiratoria que llega a ser severa cuando hay una hipoxemia absoluta. Esta curva, si ustedes ven, que es el porcentaje de saturación de oxígeno y la presión de oxígeno en milímetros de mercurio, vemos que cae drásticamente a partir de 60, por eso es grave. Por eso siempre, a ver, una persona tiene una insuficiencia respiratoria cuando la saturación de oxígeno está menor de 95, en pediatría resulta más permisivo a veces para la bronquiolitis hasta 93, no se le hace asistencia ventilatoria, y vemos que se condice con 60 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué? Porque si recuerdan, la hemoglobina tiene 4 sitios de unión al oxígeno, y estos a su vez tienen una regulación alostérica. Entonces, al perder un oxígeno en uno de esos 4 sitios, va a perder afinidad por la hemoglobina, por el oxígeno. Entonces, va a haber más posibilidades de que pierda oxígeno que gane oxígeno. Entonces, cuando estamos por eso tiene esta forma sigmoidea, y con una saturación menor a 80, 85, se nos desploma la saturación del paciente, porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es muy baja. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy presente. La presión arterial de oxígeno es menor a la esperada según la edad, la fracción inspirada de oxígeno, la altura sobre el nivel del mar que estemos, ¿tá? Que eso va a determinar la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros lo vamos a trabajar siempre al nivel del mar, o sea, que nos jodan. Y tenemos que la insuficiencia respiratoria puede ser solo con hipoxemia o puede haber hipercapnia. Y eso nos define que sea tipo 1 o tipo 2. La hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno en sangre, y la hipercapnia es el aumento de la presión de dióxido de carbono en sangre. Entonces, es tipo 1 cuando la presión arterial de dióxido de carbono es menor o igual a 45 milímetros de mercurio. Y es tipo 2, o sea, hipercápnica, no solamente tenemos bajo el oxígeno, sino que tenemos alto el dióxido de carbono, cuando la presión arterial de CO2 es mayor a 45 milímetros de mercurio. El diagnóstico gasométrico se hace con la persona ventilando espontáneamente en el aire, con estas presiones arteriales de oxígeno esperadas a este nivel del mar, que serían de entre 104 menos la edad por 0,27, o 103,5 menos la edad por 0,42, pero bueno, nadie usa esto. Esto es lo correcto, nadie lo usa, entonces, bueno, está. Usamos el índice PaO2, FiO2, que lo normal anda en 400, que tampoco nadie lo usa mucho. Marsh, no te voy a mentir. Lo que tendríamos que hacer sería, a ver, si la persona viene ventilando al aire, ahí nos quedan 10 minutos, porque claro, somos varios. Si la persona viene ventilando al aire, vamos a tener una alteración vamos a tener una fracción inspirada de oxígeno de 25% aproximadamente, 24%, porque es el porcentaje que hay a la altura del mar. Entonces tendríamos que ver la presión arterial de oxígeno y dividirla entre 24 y ver si nos da aproximadamente eso. 0,24 sería, bueno, está. Entonces tenemos que los determinantes de la presión arterial de oxígeno son la presión venosa de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, y el intercambio que se da alveolo capilar, que esto también está definido por distintas cosas, como es la barrera que se da alveolo capilar. Y eso me determina la presión arterial de oxígeno.
tenemos que la composición del gas alveolar está dado por, tenemos la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión alveolar de CO2 dividido R, que es el intercambio gaseoso que está entre 0,80 y E1, entonces lo dejamos ahí, como que ¿no? Entonces tenemos que la presión va a ser la presión atmosférica en general, que son 760 milímetros de mercurio, menos la presión del agua por la fracción inspirada de oxígeno, y eso le vamos a hacer que eso sería la presión inspirada de dióxido de carbono, ¿no? Porque tenemos que hacer también la presión del agua, porque estamos a la altura del mar. Por la fracción inspirada de oxígeno, que va a ser, 0,21, yo dije 0,25 hoy, perdón. Estoy mal con las cuentas, es un 21% de de la, de la composición del aire, del aire que ventilamos al aire. Esto cambia si tenemos un paciente ventilado con máscara. Y eso menos, como les decía, la presión alveolar de CO2 dividido R. Y en general la presión alveolar de CO2 es 40 milímetros de mercurio. Después lo van a ver cuando vean bueno, es otro tema, pero cuando vean edema agudo de pulmón o que vean hipertensión pulmonar o lo que sea, van a ver las presiones y la importancia de las presiones alveolares, la en presiones capilares, en fin. Sustituimos los valores y tenemos que vamos a tener unos 100 milímetros de mercurio aproximadamente de presión alveolar de oxígeno. Y bueno, eso ahí lo podemos poner como el flujo o el volumen de corriente de dióxido de carbono dividido el volumen corriente alveolar por una constante. Lo importante, eso es teórico. Lo importante son los mecanismos de hipoxemia. ¿Qué tenemos? El desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, un shunt, que es cuando hay perfusión pero no hay ventilación, la alteración de la difusión, y esos son mecanismos parenquimatosos, y luego tenemos la hipoventilación alveolar, que no es un mecanismo parenquimatoso, donde hay una disminución de la presión inspirada de oxígeno y de el volumen corriente de oxígeno. Esto lo que me genera es un aumento en la diferencia de alvéolo capilar de oxígeno. Acá tenemos el desequilibrio volumen-perfusión, donde vemos que mejora con el aporte de oxígeno. Vemos que lo que sucede acá es que por ejemplo, alvéolos más pequeños van a tener una menor ventilación, entonces tienen un menor tenor de oxígeno, entonces se dificulta un poco porque la presión de oxígeno acá va a ser menor, entonces le va a costar más digamos, cambiar de este estado gaseoso al estado líquido, pero si aumentamos, no tanto como acá, pero si aumentamos la fracción inspirada de oxígeno, esto se va a corregir. Es el mecanismo más frecuente, genera hipoxemia, normo, hipo o hipercapnia, la diferencia alvéolo capilar de oxígeno está aumentada, y el test de hiperoxia da positivo. El test de hiperoxia es cuando en un paciente cianótico, se hace mucho en los bebés recién nacidos, le aplicamos un 100% de oxígeno, la persona recolora, entonces nos damos cuenta de que esto es porque no está ventilando bien en determinada zona, y se ve en EPOC y asma. Luego tenemos el shunt, que es cuando la relación volumen o ventilación-perfusión es igual a 0. Entonces, para que esto dé igual a 0, lo que tiene que ser 0 es esto. No hay ventilación, no llega volumen de gas a este alvéolo, pero sí hay perfusión, llega sangre. Esto no corrige con oxígeno. Se mejora parcialmente porque como que ahí trata de equilibrar este alvéolo contralateral o de otro parénquima, pero no corrige. Hay una ocupación, y esto es lo que sucede en la neumonía, en los edemas. Entonces, hay una hipoxemia, puede haber una normo o hipercapnia, la diferencia alvéolo capilar de oxígeno está aumentada, el test de hiperoxia da negativo, porque como vimos no corrige con oxígeno, y es el mecanismo de la neumonía, dice acá, porque no le pusieron el tilde, así que así sí está bien dicho neumonía, pero es neumonía o un tilde, o en el síndrome de distrés respiratorio.
que sea en los babies. Y después en la alteración de la barrera de difusión, por ejemplo acá, que hay un engrosamiento, pero como los glóbulos rojos están excesivamente más tiempo del necesario para que haya intercambio gaseoso, generalmente esto en condiciones basales pasa inadvertido. El oxígeno puede ayudar a que esa presión intraalveolar de oxígeno aumente, entonces facilite el intercambio, pero en general no pasa nada. Puede generar hipoxemia, puede generar normo o hipocapnia, la diferencia alveolar capilar de oxígeno está aumentada, el test de hiperoxia también es positivo y se da el intersticio patías. La hipoventilación alveolar es debido a que la ventilación alveolar es la ventilación que participa efectivamente del intercambio gaseoso. Se hace con el volumen ¡ay! Carajo. ¡Ay, se me fue! El flujo alveolar es el flujo minuto no es el volumen corriente, ¿tá? Esto es volumen corriente por el volumen parietal, básicamente por la frecuencia respiratoria, ¿tá? Lo que importa es esto, ¿tá? Volumen corriente por volumen parietal por volumen por la frecuencia respiratoria. Lo que vemos acá es que la presión arterial de CO2 es directamente proporcional a al flujo de CO2 e inversamente proporcional al flujo alveolar. ¿tá? Esto es lo que genera la hipercapnia. Y la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión alveolar de CO2, que es lo que produce hipoxemia. Acá vemos la relación o la gráfica de la hipoventilación alveolar, donde vemos que hasta acá está lo normal y vemos que las presiones alveolares de oxígeno rondan los 80 milímetros de mercurio, tendrían que estar en 100 aproximadamente, y las presiones alveolares en 60 milímetros de mercurio ya vemos que me generaría una disminución de lo que es la presión parcial de oxígeno capilar, ¿tá? Entonces tendríamos una hipoxemia, por lo tanto tendríamos una acidosis respiratoria con una marcada hipercapnia, ¿tá? Acá 80, pero esto es alveolar, recuerden que menos de 60 la definíamos insuficiencia respiratoria, pero capilar, no alveolar. ¿tá? Esto, así como vemos acá, nos puede dar una marcada acidosis respiratoria con hipercapnia. Entonces, una acidosis respiratoria tipo 2, e incluso con un paciente con una saturación mayor a 90 a 95. ¿tá? Entonces, tenemos hipoxemia con hipercapnia, con una diferencia alveolar capilar de oxígeno normal, con test de hiperoxia positivo, pero que no corrige la hipercapnia, y que son alteraciones del sistema nervioso central, trastornos neuromusculares y alteraciones del patrón ventilatorio. Esto es por la hipoventilación pulmonar, que no es de causa parenquimatosa. Queda menos de un minuto y faltan poquitas diapos, pero no creo que lleguemos. Lo que genera esto es, vamos a dejarlo acá y ya les explico esto, porque si no, no vamos a poder. ¿tá? Bueno, se nos había acabado el tiempo, porque me olvidé que cuando éramos múltiples participantes se nos acaba el tiempo. Pero entonces vamos a ver los principales mecanismos de la hipercapnia, que esto es muy importante. Entonces tenemos, bueno, la hipoventilación alveolar, que me da un aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono, con la consecuente aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto sucede por varios mecanismos. Esto es y hago una fe de ratas, que esto era volumen minutos, ¿sí? Y este era volumen del espacio muerto, no estaba mal, y este es el volumen corriente menos el volumen del espaciamiento por la frecuencia respiratoria, esto también es importante. Entonces, y acá vemos, las formas de generar la hipercapnia son el aumento del espacio muerto, porque disminuye la ventilación alveolar, la disminución de la frecuencia respiratoria, o la disminución del volumen corriente.
A su vez, fuera de lo que es la ventilación alveolar, con lo que tiene que ver con las presiones alveolares de dióxido de carbono, tenemos que el aumento de la fracción inspirada de dióxido de carbono claramente nos va a dar un aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono, o el aumento de la eliminación de CO2. Esto, rari, pero bueno, ¿por qué? Si lo piensan, no es tan rari, porque este CO2 se elimina del alvéolo. ¿Y a dónde pasa? Al capilar. Entonces queda en la sangre. ¿Ah? Ajá. Porque en principio uno diría, ¿qué carajo? Pero bueno, no. Sí, está bien, no es que se equivocó. ¿Ah? Y después tenemos el shunt extremo, que fue lo que vimos que era la ocupación del espacio alveolar, como se dan los edemas, sobre todo de causa cardíacas, donde no hay no es posible oxigenar esa sangre, entonces si se corta, me mandan mensajito y me avisan. Creo que por un segundito tuve un ahí. O si no, alteraciones de la ventilación, perfusión más extrema, ¿tá? Que es básicamente lo mismo que sucede con el shunt. Con el shunt. ¿Tá? Y bueno, ahí ahora sí quedamos con el tema armado. Me encanta ese fondo de burbujitas de arcoíris. ¿Qué quieren que les diga?